positivos. Uno mira esta ecuación y se da cuenta, sí, tienen que ser positivos, porque si el ángulo de incidencia puede valer entre 0 y pi, el coseno siempre es positivo en ese intervalo de valor de su variable. El índice de refracción es una magnitud definida positiva y abajo es la suma de magnitudes positivas, así que los coeficientes de transmisión siempre son positivos. Esto coincide con el dibujo que les están mostrando. Dan 0 en el caso particular de una incidencia rasante. ¿Qué significaría que con una incidencia rasante el coeficiente de transmisión les dé 0? ¿Cómo interpretarían esto? O sea, la igualdad se da para 90 grados. ¿Bien? Fíjense que acá arriba están marcados. Esto es 0, acá llegamos a 90. Este es el rango de amplitud en el que podemos variar el ángulo de incidencia. Bueno, o sea, o incidimos perpendicularmente o incidimos rasante. Y después en todo el intervalo. Otras opciones no tienen sentido. ¿Bien? Entonces, siempre nos dan positivo una cosa, pero puede darnos 0. Nos da 0 justamente cuando el ángulo de incidencia es 90. O sea, cuando incidimos rasantes a la superficie. ¿Qué significará que los coeficientes de transmisión dan 0 cuando incidimos rasantes a la superficie? ¿Alguien quiere arriesgar? ¿Qué significa incidencia rasante? ¿Alguien me puede explicar a qué llamarían incidencia rasante? Que sea con un ángulo de 90 grados. Claro, pero físicamente, ¿qué le pasa al rayo? ¿Logra entrar al otro medio? Y no pasarías tangencial al... Claro, sería tangencial, no logra ingresar al otro medio. Y eso es consistente con coeficientes de transmisión igual a 0, porque si les da 0 el coeficiente de transmisión, ¿cuánto les da la amplitud del campo eléctrico transmitido? El incidente obviamente no puede ser 0, ¿no? Tiene que tener algún valor, porque si no, no tendríamos onda. 0 también. Claro, les da 0. Entonces 90 grados le da 0 porque no pasa nada al otro medio, entonces no tienen onda transmitida. Se quedó en la interfase. Y es el máximo ángulo que pueden tomar. Entonces, este punto de acá, que los dos coeficientes, el t paralelo y el t perpendicular, están yendo a 0, es justamente eso. No tiene una explicación más allá de que en este punto, en realidad lo que pasa es que se queda en la superficie, va pasando rasante a la superficie, tangente a la superficie. Entonces no entra nada al otro medio. No nos da nunca negativo el coeficiente de transmisión. El otro día les dije como al pasar que nos diera negativo, uno podía empezar a entrar en problemas, decir, bueno, pero ¿cómo me da negativo si yo al final estoy haciendo un cociente entre dos amplitudes y las amplitudes son positivas? O sea, ¿qué pasó acá? Bueno, si les da negativo, lo que hay que volver mucho más atrás y ver cuando hicimos la cuenta y dijimos, bueno, el campo eléctrico oscilaba de esta forma, entonces el campo magnético, cuando el campo eléctrico apuntaba, pues supónganse en el caso perpendicular, cuando el campo eléctrico apuntaba hacia mí, el campo magnético estaba apuntando en tal dirección, de modo que haciendo el producto vectorial entre esos dos campos me diera la dirección de propagación. Entonces uno decía, bueno, elijo primero para dónde va a oscilar, en qué dirección oscila el campo eléctrico, luego elijo en qué dirección, y para un dado momento en el que pongo la puntita del campo eléctrico, la punta del vector campo eléctrico para un dado, puedo definir hacia dónde debería estar la punta del campo magnético para que el producto vectorial me dé la dirección del vector de Poynting. Y bueno, uno hace eso, y ahí, poniendo un instante en particular, con una dirección del campo eléctrico y la del magnético y del vector de Poynting, podemos empezar a plantear todas las ecuaciones. Obviamente esa relación se mantiene, porque cuando me da apuntando hacia adentro, el campo magnético me da apuntando en la otra dirección y el vector de Poynting sigue manteniendo su dirección de propagación. Entonces, sacar una foto de un instante como para poder escribir, para saber a quién le pongo el signo menos, digamos, quién está apuntando en la dirección negativa de mis ejes en un dado momento, y bueno, si después van oscilando, si cambia el signo del campo eléctrico, cambiará el del magnético y nos va a terminar dando siempre la dirección de propagación. Cuestión de que hicimos una suposición, así, para pintar como una fotito de un momento en particular, para poder escribir explícitamente las ecuaciones, las condiciones de contorno y poder hacer las cuentas. Y bueno, hicimos una suposición, y se parece a lo que hacíamos cuando decíamos, bueno, no sé para dónde va la corriente, la pongo va para allá, y después hago todas las cuentas y resulta que algo me da negativo, y bueno, y es el módulo de la corriente. ¿Qué significará el menos? El menos significará la corriente iba para el otro lado. Bueno, el menos, que si me pareciera un menos acá, significaría que el campo eléctrico en realidad, si yo hice que el campo eléctrico de la onda incidente
por ejemplo, en el momento de esa fotito, de ese dibujito que tenemos de la clase de ayer, apuntaba hacia mí, y supuse que el de la onda transmitida también apuntaba hacia mí, entonces un signo menos en esos coeficientes de transmisión me diría que en realidad me equivoqué, que apunta para adentro. Bien. O sea que un signo menos en esos coeficientes de transmisión me estaría diciendo que en un dado momento, cuando el máximo del campo incidente está justo positivo, está hacia mí, estamos en un valle, en un mínimo de la onda, o sea, un mínimo en valor, con signo incluido, o sea, de la onda transmitida. O sea, como que esa suposición, los dos hacia mí, estaría mal y tiene que ir una hacia adentro. Entonces eso implica un desfasaje de pi. Como acá me da positivo, todo ese problema, por Dios, gracias a Dios, no lo tengo. Entonces, como yo asumí que la onda incidente en un dado momento tenía el campo eléctrico apuntándose hacia mí y también lo ocurría con el campo eléctrico de la transmitida, si estamos mirando, por ejemplo, lo perpendicular, el hacia mí es pensando saliente de la pantalla, es pensando que la pantalla es el plano de incidencia. Entonces eso nos estaría diciendo que este signo positivo significa que está bien, que están en fase, que los dos están en un máximo en el momento que yo los miro. Y podemos hacer una interpretación análoga para lo que sería la paralela a la interfase. Si yo, no sé, supongo que paralelo a la interfase me daría un ángulo, un campo, una componente del campo, o sea, un campo apuntando en una dirección, supóngase diagonalmente hacia la derecha, también lo haría en la misma dirección el campo eléctrico de la transmitida. Es decir, estarían en fase. Entonces, uno no le agrega desfasaje nunca a las transmitidas. Las ondas incidente y transmitidas siempre están en fase. Si está en un máximo la onda incidente, en ese mismo momento está en un máximo de la onda transmitida. ¿Entendés? Eso sería lo que nos dicen los coeficientes si son positivos, que las relaciones de amplitudes, las dos son positivas, las elegimos bien y las dos están en el máximo. Obviamente, eso también va a verificar cómo, o sea, que nos dé positivo, esto también nos verifica la dirección del campo magnético si nos interesara saber. Pero como sabemos la dirección de propagación y sabemos la dirección de polarización, la del campo magnético uno la saca a partir de eso, no se tiene que hacer mucho problema. Bueno, ahora vamos con el coeficiente de reflexión, o sea, este está mirando a la amplitud de la onda reflejada en relación a la amplitud de la onda incidente. Y nos quedó una expresión así, que tiene los índices de refracción y aparecen los ángulos incidente y transmitido. Obviamente volvemos a aplicar tanto el ángulo de incidencia como el de transmisión, van entre 0 y pi sobre 2, o sea que esos cosenos siempre van a ser positivos, pero este tiene la opción de ser negativo porque tenemos una diferencia entre estos dos términos. Y para esta condición de que el n incidente es menor que el n transmitido, que el índice de refracción del medio en el que incide es menor al índice de refracción del medio en el que se transmite, si uno lo grafica esquemáticamente se encuentra con que el perpendicular es siempre negativo. En todo momento este coeficiente es negativo. Entonces, si en todo momento este coeficiente es negativo, quiere decir que tenemos una relación de amplitudes negativa, o sea que lo que nos está diciendo es que el campo de la onda reflejada tiene un desfasaje de pi respecto a la onda incidente. Esto quiere decir que si volveríamos al dibujo de donde hicimos la deducción de esto y pusimos la flechita del campo eléctrico de la onda incidente apuntándose a nosotros en esa foto que sacamos, la del transmitido apuntándose a nosotros, la de reflejado tiene que ser entrante. Y nos está en un desfasaje de episodio. Cuando uno está en máximo, la otra está en el mínimo. Cuando uno está en más la amplitud, la otra está en menos la amplitud. Después tenemos para el caso paralelo, para que tengan el coeficiente de reflexión, para el caso de que la onda incidente esté polarizada, paralelo, o para mirar la componente paralela, la componente con polarización paralela al plano de incidencia. Y tenemos una expresión que es media parecida a esta, que para la relación de los... están invertidos si los miran los ángulos de incidencia y transmisión, que para esta relación, si uno la graficara, tendría la posibilidad de que les pueda dar distinto valor, puede ser negativo en un intervalo,
positivo en otro, pero tiene también la opción de que sea 0. Si hacen la de arriba, van a ver que no les da 0 esta relación. La única opción de que les dé 0 es que el ángulo de incidencia sea igual al de transmisión, y eso significa básicamente que el haz no se desvió, que pasó como... Entonces no tendrían dos medios ópticamente diferentes, violaríamos la ley de Snell. O sea, cuando van a la de abajo, ese problema no lo tienen. O sea, si van acá a la de acá abajo, ven que podría dar negativo, positivo, como muestra el dibujo, acá tiene el R paralelo, y podría dar 0. Eso da 0, obviamente, cuando proponen que NI coseno de tita transmitido sea igual a N transmitido coseno de tita incidente. Si usan la ley de Snell para reescribir las expresiones, van a llegar al caso particular que la tangente de tita incidente tiene que ser igual a la relación entre el índice de refracción del medio que se transmite y el índice de refracción al medio que se incide. O sea, esto que está acá son un poquito de cuentas, es matemática, es jugar con esto para lograr escribir la tangente de tita incidente usando la ley de Snell y la relación para que el R paralelo les dé 0. Cuando ocurre esa condición, cuando la tangente de tita incidente es igual a la relación entre los índices de refracción del medio al que se transmite sobre el medio al que incide, en ese caso el R paralelo da 0, y que el R paralelo dé 0, que el coeficiente de reflexión para polarización paralelo a la interfase les dé 0, significa que la onda reflejada no tiene amplitud, ¿bien? Porque si esto da 0, la amplitud de la onda reflejada da 0. Entonces lo que nos dice es que en realidad no tenemos onda reflejada en ese caso en particular. A esta ley, a la de tangente de tita incidente igual al cociente, se llama ley de Brewster, pero en general la van a querer encontrar escrita como tita de polarización. O sea, cuando se cumple la condición de que el ángulo de incidencia, la tangente de ese ángulo es el cociente entre los índices de refracción del medio transmitido sobre el incidente, al ángulo se lo llama ángulo de polarización, y lo que se dice es que esta es la ley de Brewster. O sea que cuando la encuentren en el libro no la van a estar escrita como tangente de tita incidente, sino que van a encontrar a partir de acá, tangente del ángulo de polarización es igual al cociente entre los índices de refracción. El ángulo de polarización es el ángulo de incidencia. Acá tienen un dibujo que nos permite interpretar qué es lo que le pasa a la onda, ¿bien? En forma más general. Entonces, la onda que incide sobre la superficie de separación entre dos medios, con el ángulo de polarización, en esta condición de que está intentando entrar a un medio de mayor índice de refracción, van a obtener, fíjense, si la onda venía, supónganse, no polarizada o con las dos polarizaciones posibles, o sea, que tengan una componente paralela al plano, esa es la que se ve rosa y la que está sobre la pantalla, y una componente perpendicular que es el circulito rojo que estoy marcando ahora acá. Entonces, cuando incide en la interfase, la onda transmitida va a tener las dos componentes porque los coeficientes de transmisión jamás dan 0. Entonces, como nunca dan 0, salvo que incida con 90, que es cuando la onda no logra ingresar, entonces no voy a perder ni la transmitida paralela ni la transmitida perpendicular al plano de incidencia. Entonces sigo teniendo las flechitas, la de oscilación en el plano de incidencia y la de oscilación perpendicular, que es el circulito ese rosadito que se ve acá. De acuerdo a la ley de Brewster, tendré el R paralelo me da 0, eso quiere decir que perdí a la componente que oscila en la dirección paralela al plano de incidencia. Por eso dejó de ver esta flecha de acá. El rayo reflejado solamente se queda con la componente perpendicular que nunca le da 0. Bien, entonces lo que uno dice es, ¿qué logré hacer acá? ¿Por qué esto es polarización por reflexión? Y porque yo vendría, por ejemplo, con una onda no polarizada que tendría la mitad de la intensidad paralela al plano de incidencia y la mitad de la intensidad perpendicular al plano de incidencia, incidió sobre la interfase, sobre la separación entre estos dos medios, y la onda reflejada no tiene a la componente paralela al plano de incidencia. Solo me queda la componente perpendicular. Entonces terminé polarizando, quedándome únicamente con la componente perpendicular del campo eléctrico paralelo al plano de incidencia. Entonces podemos polarizar haciendo reflexión. Y hay un poco más de información que se puede sacar acá, porque esto es mucha información.
que es, creo que acá lo tenemos todo, la onda electromagnética reflejada queda polarizada en la dirección perpendicular al plano de incidencia, que es lo que les muestra el dibujo, solo nos quedó el circulito que indicaba la oscilación perpendicular, pero si miramos acá, fíjense, para valores menores al ángulo de Brewster o al ángulo de polarización, que sería acá, que sería, fíjense, si este es el eje paralelo, viene con valores negativos, acá se hace 0 y luego se hace positivo. Entonces, para ángulos menores al ángulo de Brewster o ángulo de polarización, serían todos estos de por acá, tenemos una relación entre las amplitudes, un eje negativo. Eso quiere decir que la onda reflejada tiene un desfasaje de pi. Mientras que cuando estamos a mayores del ángulo de Brewster, les da positivo, eso quiere decir que las ondas reflejadas y transmitir y incidente están en fase. Para ángulos mayores al de Brewster, las ondas, que sería este tramo de acá, la onda incidente y reflejada están polarizadas en el plano de incidencia, están en fase. Caso de polarizadas en el plano de incidencia, que es el eje paralelo, y el resto de los casos, incluyendo incidencia normal, tienen un desfasaje de pi. Incidencia normal es cuando incidimos con 0 grado. Fíjense que acá está dibujado, y lo tuve que escribir yo arriba porque decía, tenía otra anotación, que los dos iban al mismo valor, tanto los coeficientes de transmisión como los de reflexión tienden a tener el mismo valor en incidencia normal. Y eso también ayer lo habíamos visto, porque si vamos a ángulo cero, las dos expresiones nos dan lo mismo, nos dan en particular esto que está escrito acá, eso nos dieron ayer, pero lo interesante es decir, bueno, cuando voy a incidencia normal, ¿cómo defino el plano de incidencia? Si no tengo la normal, coincide con los vectores, no tengo un plano de incidencia, entonces está bien que los dos coeficientes, que no pueda distinguir entre una polarización paralela o perpendicular, pues no tengo plano de incidencia para distinguirlas. Entonces todos los coeficientes tienen que tender a ser un solo coeficiente, que normalmente uno los llama R y T. Bueno, incidencia normal es lo máximo que vamos a hablar. Pero lo importante para incidencia normal es que uno vea que los de transmisión en incidencia normal siempre están en fase, las dos ondas, o sea, nunca hay que sumarle un pi a la expresión de que está dentro del seno, digamos, en ese seno de K escalar R menos omega T más pi, no hay que sumarle un pi, pero cuando estamos en el caso de las reflejadas, sí hay que sumarle un pi. En incidencia normal, o hay que sumarle un pi tanto a la perpendicular como a la paralela, pero hasta el ángulo de Brewster. Bueno, ahí vimos el caso de que la onda incidente entraba desde un índice de refracción menor a uno mayor, pero ahora tenemos que ver qué pasa si lo hacemos al revés, si el índice de refracción desde el que vinimos es el mayor. Y recuérdense que eso la cuenta la hicimos la otra vez. Y se acuerdan que hablamos de reflexión total interna. Dijimos que si venimos de un índice mayor, por ejemplo, del agua y queremos ir al aire, podría ocurrirnos ese fenómeno de que la onda se refleje totalmente. Bueno, entonces vamos a hablar acá. En el anterior hablábamos de polarización y desfasajes, ahora vamos a hablar de reflexión total interna, también de polarización, pero nos vamos a concentrar en reflexión total interna y desfasajes. O sea, la demostración de lo que pasa en polarización van a ver que también aparece. Bueno, entonces lo primero que vemos es que los coeficientes de transmisión siguen siendo valores positivos. En consecuencia, las ondas incidente y transmitida están en fase y siempre hay una onda transmitida. Acá se corrió el dibujo, pero siempre hay una onda transmitida. Los coeficientes de transmisión son mayores o iguales a 0. ¿Por qué los dejamos de dibujar acá? No es porque estos coeficientes se nos vayan a 0. ¿Saben por qué los dejamos de dibujar acá? Porque cuando calculemos la transmitancia, que ahora lo vamos a hacer, la transmitancia les da 0. Entonces, ¿para qué van a seguir mirando los coeficientes de transmisión si no se transmite energía? ¿Se acuerdan que la transmitancia era el cociente entre las intensidades? En lugar de comparar los campos de la onda transmitida y con respecto a la onda incidente, uno compara las intensidades. Entonces, allá en el otro no había problema, siempre había una onda transmitida y una onda reflejada. En este caso, paso 1, las ondas transmitidas, o sea, las amplitudes de los campos transmitidos siempre existen. Esto no es tan mentiroso, pero es jodido de explicar porque en realidad, ¿qué es lo que nos va a decir? Siempre tenemos una onda transmitida porque esos coeficientes de transmisión es igual a 0, pero yo en algún momento los dejo de dibujar acá. ¿Por qué? Porque en realidad vamos a ver que las transmitancias dan 0 y por más de que yo tenga
coeficientes de transmisión, o sea que voy a tener un campo eléctrico y magnético transmitido, no transmite energía esa onda, es una onda muy particular, se llama onda evanescente, y hay que hacer algunas cuentas para poder explicar qué es lo que hace esa onda. Esa onda evanescente que existe, que debe existir, porque si no, estas ecuaciones corresponden a que se cumplan las condiciones de contorno, y para que se cumplan las condiciones de contorno tengo que cumplir las ecuaciones de Maxwell. O sea, uno agarró las ecuaciones de Maxwell y encontró las condiciones de contorno. Esto lo hicimos ayer, las reescribimos para el caso dinámico. Y dijimos, bueno, entonces, obviamente lo que salga de ahí cumple Maxwell. Eso quiere decir que estos tienen que existir. Decir que los coeficientes de transmisión dan 0 es violar a las ecuaciones de Maxwell. Pero, ¿por qué no nos preocupamos después de un dado valor y los dejamos de dibujar? Bueno, porque vamos a ver ahora que después de ese valor, lo que pasa es que esa onda que existe es una onda evanescente, es una onda que no lleva energía, entonces no nos importa. No voy a deducir la onda evanescente porque tendría que ocupar toda la clase para trabajar en eso. Se los comento como para que lo tengan en cuenta. Estos coeficientes no dan 0 porque si no, no se cumplen las condiciones de contorno, y no cumplir las condiciones de contorno es no cumplir las ecuaciones de Maxwell, pero no hay una inconsistencia en la teoría, hay una onda que no lleva energía. Y se puede probar, es una onda que rápidamente se atenúa y cuando uno hace la cuenta, el vector de Poynting no está fluyendo hacia el interior del medio, entonces no lleva energía. La cuenta es un poquito larga, no la voy a hacer porque es para suicidarse si la hago. Pero bueno, siempre hay una onda transmitida, vamos a hacer esta aclaración. Bueno, la aclaro en 10 segundos, así puedo seguir, los dejo pensando en algo. Bueno, obviamente que estos den positivo significa que siempre están en fase la transmitida y la incidente, y pongan la comilla, la transmitida que nos interesa, la que lleva energía. Sabemos que para reflexión total interna, les hago la aclaración, pero que para reflexión total interna, ¿se acuerdan que habíamos dicho que si había un ángulo crítico para el cual la onda transmitida salía rasante a la interfase, entonces teníamos que poner que cuando el ángulo de transmisión era pi/2, o sea, la onda no lograba entrar al otro medio, ¿no? Entonces esa cuenta nos daba que el ángulo de incidencia, que lo habíamos llamado crítico, era el cociente entre los índices de refracción. Hace un ratito tuvimos una relación parecida, teníamos la tangente del ángulo de polarización es igual al cociente de los índices de refracción. Y ahora yo tengo el seno igual al cociente de los índices de refracción. Y acá yo digo, bueno, ese es un ángulo crítico. O sea, ¿por qué no me preocupé en el caso anterior? ¿Por qué puse qué cosa en esta ecuación me limitaba la relación de los índices de refracción? Porque no podía tenerla para el caso de que el índice de la incidente sea menor que el de la transmitida. Esa sería mi pregunta. El cociente te da mayor que 1. Claro, el cociente me daba mayor que 1. De hecho, para demostrar esa onda transmitida, esta que les digo que no lleva energía y demás, uno usa números complejos para poder tener un seno mayor que 1. O sea, que a los efectos prácticos uno dice que no hay onda transmitida porque no hay energía propagándose al otro medio. Y esa era la condición, exactamente. Uno descartaba el interés en la transmitida porque no teníamos que el cociente nos daba mayor que 1. ¿Por qué no me preocupo por esa relación en el caso de la... o sea, ¿por qué me seguiría valiendo esta expresión? Porque fíjense que yo tengo una tangente del ángulo de polarización, que es un ángulo de incidencia, igual a la relación entre índices, y acá, si miran el R paralelo, hay un corte acá pasa por 0. Quiere decir que va a haber un ángulo de Brewster, ¿no? O sea, un momento en que perdemos a la componente paralela del campo eléctrico. O sea que acá acá no nos tenemos que preocupar por cómo sea la relación de índices. Acá también tenemos polarización por reflexión. ¿Por qué no me preocupa la relación de índices en la tangente del ángulo de polarización? Que es un ángulo de incidencia, ¿no? Es un ángulo específico con el que incido. De hecho, acá está marcado, tengo un ángulo de polarización en el cual se me anula el coeficiente de reflexión para el caso de polarización paralela. Entonces la pregunta podría ser, ¿por qué no me preocupa la relación entre índices que acá que me preocupó sí para reflexión total? Y la idea es que la tangente puede ser cualquier número real, ¿no? Claro.
Así que acá, o sea, reflexión total interna, no lo podemos tener en el caso anterior, pero acá sí podemos, o sea, no tenemos esa situación, pero acá sí tenemos, o sea, nos daría mayor que 1, no podríamos tener esta relación, pero en el caso de la tangente no hay problema. Acá hacemos esta aclaración. Bien, entonces, nos vamos a concentrar en los R paralelo, fíjense, y R perpendicular. Si nosotros reemplazamos en la expresión pi sobre 2 para el transmitido, ven, acá están las expresiones que teníamos R paralelo y R perpendicular, pero para el caso del transmitido. ¿Bien? Entonces, reemplazo el pi sobre 2 para el caso de transmisión, o sea, tenemos los coeficientes de Fresnel para la reflexión escritos en el caso particular de reflexión total interna, o sea, con el ángulo de transmisión igual a pi sobre 2. Si los reemplazamos, fíjense que estos dos términos se nos anulan y nos quedan, estos dos son iguales, pero cambiados de signo nos queda un -1 para el paralelo, que se ve en el dibujo que va a -1, y para el perpendicular iría hacia 1. Vamos a por partes. Más allá del signo, ¿qué significa el 1? O sea, ¿cómo interpretan ese 1? Que está en el dibujo, ¿no? Acá evidentemente en el dibujo se ve. Acá empieza a tener un 1. Que están en fase y además tienen la misma amplitud. Claro, entonces, básicamente si tienen la misma amplitud, se estaría llevando la energía, a partir de esa condición, estaría llevándose la energía la onda reflejada, que eso era lo que habíamos dicho el otro día cuando hablamos de reflexión total interna. Y el menos significaría ¿qué cosa? En el caso de R paralelo, o el más, o sea, si tienen +1 significa que están en, o sea, en este caso, el R perpendicular es siempre positivo, quiere decir siempre están en fase, y alcanza el valor de 1, justo en lo que es el ángulo crítico, y se queda en 1. O sea, acá no es que siguieron dibujando la función, acá directamente lo mantuvieron en 1. Y el R paralelo lo que hace es, se va hacia el valor de -1 en el ángulo crítico y después se mantiene en ese valor. Eso quiere decir que en el ángulo crítico, y después lo seguimos en ese valor, porque si no, no cumplimos Snell, los coeficientes de reflexión dan en valor absoluto 1, con lo cual es lo que dijimos recién, las amplitudes son las mismas, o sea que las intensidades de la onda incidente y reflejada son las mismas, con lo cual los coeficientes de transmisión los dejamos de dibujar porque nos darían una intensidad negativa si quisiéramos pensar, ¿no? Recuerden que la intensidad de la transmitida más la intensidad de la reflejada, bueno, pero por eso es para incidencia normal, con los cosenos de los ángulos que correspondan. Más quiero explicar y más despelote les hago. A ver, vamos por partes. Paso 1, hay mucha información en una sola transparencia. Paso 1, como dijo uno de los chicos, el valor de 1 positivo significa que están en fase la onda incidente con la reflejada y tienen la misma amplitud de campo eléctrico, con lo cual van a tener la misma intensidad la incidente que la reflejada. O sea que la onda transmitida no tiene intensidad, con lo cual no propaga energía a partir de la... acá me falta una aclaración, para variar. A partir del ángulo crítico. Eso sería una de las cosas que tenemos que decir. Cuando tenemos un desfasaje negativo, que nos puede pasar en el caso de que la incidente tenga polarización paralela y tenemos un desfasaje negativo, ese signo menos nos está diciendo que hay que sumarle un pi, que está desfasada en pi respecto de la reflejada respecto de la incidente. Y las transmitidas nunca tienen desfasaje. Y bueno, el dibujo, y si quisiéramos hacer la cuenta, también probaríamos que hay un ángulo de Brewster. O sea que el desfasaje negativo se les da desde el ángulo de Brewster, entre el ángulo de Brewster, que está acá, que existe, y el ángulo de reflexión, tienen que la onda reflejada sí tiene un desfasaje. Y obviamente todos estos coeficientes vuelven a ir al valor que uno espera, o sea, vuelven al mismo valor al que correspondería para incidencia normal. Esto es lo que para incidencia normal. O
sea que los coeficientes de transmisión se igualan al valor que corresponde a incidencia normal y los de reflexión también. Y bueno, esto está teniendo en cuenta la relación entre índices, por eso les aparecen en otras posiciones. Acá está. Bueno, ahí tienen las expresiones, lo que les estaba diciendo de la transmisión. Las T mayúsculas, ¿se acuerdan? Las transmitancias. Entonces, eso eran, habíamos llegado a una cuenta que teníamos, cuando escribíamos las intensidades, teníamos que tomar la intensidad y ver que formaba un ángulo, el vector de pointing con la interfaz, entonces teníamos que ver cuánto el vector de pointing realmente atravesaba la interfaz, o sea, la componente normal, por eso aparecían estos cosenos cuando escribíamos las intensidades, y escribíamos la intensidad por los cosenos para que nos dieran la componente normal, depende de cuál de las dos, el ángulo de incidencia o el reflejado o el transmitido, y la amplitud de los campos al cuadrado. La amplitud de los campos al cuadrado son estos T, que son los coeficientes de transmisión al cuadrado. Y bueno, cuando reescribimos la expresión, porque en un medio de la velocidad de propagación por epsilon al cuadrado reescribimos esa expresión, nos quedaron que los coeficientes, para sacar la transmitancia, que es la cantidad de intensidad transmitida por la onda, teníamos que multiplicar al coeficiente de transmisión, o sea, la relación entre amplitudes de los campos, por estos factores que tienen en cuenta a los índices de refracción de los medios y el ángulo que formaba el vector de propagación. Pero, ¿cuánto nos da el coseno de tita transmitido en este caso? De abajo lo escribo. Mientras arreglo, ustedes me dicen. 90. Claro, es 90, pero el coseno ¿cuánto nos da? 0. 0. Entonces, la transmitancia nos da 0 no porque no haya un campo transmitido. Bien, nos da 0 por esa condición. Entonces, en consecuencia, no transmitimos energía al otro medio. Y la reflectancia, recuerden que cuando hicimos la cuenta, como los factores que estaban frente a la expresión eran iguales, ¿se acuerdan? Nos aparecía un medio de la velocidad de propagación por el épsilon del medio, pero la reflejada y la incidente estaban en el mismo medio, así que eso lo podíamos simplificar. Nos aparecían los cosenos para proyectar sobre el eje perpendicular, sobre la normal, pero teníamos el coseno del ángulo de incidencia, el coseno del ángulo de reflexión, y esos ángulos eran, si bien, bueno, los podrías poner con un signo menos, pero va a ser la función par, no pasa nada. Igual ni siquiera lo teníamos que poner por un signo menos porque era la proyección, así que estaba entre 0 y 90, nos da siempre el coseno positivo, y era el mismo ángulo, así que nos daba el mismo valor, se simplificaba, entonces directamente las reflectancias eran los coeficientes de reflexión al cuadrado, o sea, la relación de las amplitudes al cuadrado. Y entonces esa nos da 1 al cuadrado. Entonces, lo que nos está diciendo es eso, se refleja toda la intensidad. Tenemos muchas cosas. Primero, tenemos el comportamiento de los coeficientes de transmisión y reflexión. Los coeficientes de transmisión son positivos, eso significa, las ondas están en fase. Los cortamos en un cierto lugar, ¿por qué? No porque vayan a ir a 0, esos seguirían creciendo, tendrían su valor. No es que van a 0, sino, sí, bueno, sí, no, ellos siempre me dan mayores que 0, no hay un problema con los coeficientes de transmisión. Bien, pero hay una condición para cumplir Snell que nos lleva a reflexión total interna. La reflexión total interna la aplicamos a la ley de Snell, vemos que es una relación entre índices, ponemos la condición de reflexión total interna en los coeficientes de reflexión y nos dan en valor absoluto 1. Entonces nos dicen, bueno, entonces los coeficientes de reflexión dan 1, entonces quieren decir que las reflectancias nos van a dar 1 también. O sea, nos dan un menos 1 y 1, pero al cuadrado nos termina dando 1. Las reflectancias nos dan 1. Entonces toda la energía lo lleva a la onda reflejada. Voy a ver las transmitancias. Y las transmitancias me dan 0. Y a partir de ahí, la transmitancia me va a dar 0. Entonces, las transmitancias ya no las escribo, perdón, las transmitancias me dan 0. Los coeficientes de transmisión ya no los dibujo, ¿bien? No porque no existan campos transmitidos, sino porque no llevan energía, esa onda, y las reflectancias las pongo en valores de 1 o menos 1. Y el menos en el paralelo significa un desfasaje
negativo, digamos. ¿Qué significa un desfasaje negativo? Significa un desfasaje de pi en la onda. Bueno, y acá viene el famoso resumiendo que les dije que les iba a hacer, que es la parte que trata de dejarles toda la información junta para que ustedes se queden con todo en algo y se orienten ahí. Entonces, el resumiendo. ¿Qué vimos primero? La onda reflejada. Siempre tenemos onda reflejada, transmitida e incidente. ¿Bien? Solamente que la transmitida en algún momento la dejamos de prestar atención por lo de la reflexión total interna. Primera condición, el ángulo de incidencia tiene que ser igual al ángulo de reflexión. Segunda condición, todas las ondas tienen la misma frecuencia. Es decir, al entrar a otro medio, no cambia la frecuencia de la onda. Cambia la longitud de onda, cambia la velocidad de propagación, cambia la dirección de propagación, dependiendo del ángulo con el que incida, pero no les va a cambiar la frecuencia. Se tiene que cumplir la ley de Snell. Para un ángulo en particular, que se llama ángulo de polarización o ángulo de Brewster, la tangente de ese ángulo está relacionada, ahí les arreglo de vuelta, tiene que cumplir que exactamente igual al cociente de los índices de refracción. La luz queda polarizada perpendicular al plano de incidencia. Se pierde la componente polarizada paralela al plano de incidencia y nos queda una luz polarizada en el plano de incidencia. Eso se llama polarización por reflexión. Los transmitancias más las reflectancias siempre nos tiene que dar 1. Pero, o sea, lo que se transmite y lo que se refleja nos tiene que dar 1. Si es incidencia normal, eso nos lleva de 1 a la relación de intensidades, porque nosotros decimos la intensidad incidente tiene que ser igual a la reflejada más transmitida, eso lo habíamos dicho, pero si no es incidencia normal, tenemos que multiplicar la intensidad incidente que atraviesa el medio, tiene que ser igual a la reflejada más la transmitida que atraviesan. Entonces tenemos que multiplicar por esos cosenos para que nos quede lo que realmente está atravesando la superficie. Los vectores de propagación pertenecen al plano de incidencia. O sea, la onda reflejada, transmitida e incidente siempre están en un mismo plano. La onda incidente y transmitida siempre están en fase. Si miran, siempre nos dio una relación positiva para los coeficientes de transmisión. Entonces, siempre están en fase. Nunca nos vamos a tener que preocupar por ponerle un desfasaje por atravesar en la onda transmitida cuando se mete al otro medio. Eso ustedes me dicen, bueno, ¿por qué lo remarcas? Porque lo vamos a usar, porque lo necesitamos. Entonces, vamos a recordarlo. Para incidencia normal, que es lo que vamos a trabajar, la onda reflejada y transmitida están en fase. Si el índice de refracción del medio en el que venimos es mayor que el índice de refracción del medio al que vamos. Ahí va una T, ahí ya se los arregló. Y en el caso contrario tengo que poner un pi. Eso lo van a encontrar, si ustedes agarran los libros de física general, les van a decir desfasaje por transmisión, les van a hacer una relación con lo que le pasa a las sogas cuando van al extremo libre, extremo fijo. Y les van a decir, bueno, le van a tener que poner, por analogía, un desfasaje de pi cada vez que la onda intente entrar a un medio con mayor índice de refracción. Y no se van a tener que poner el pi por cuando no entran. Bueno, todo eso está demostrado, ¿bien? Pero lo vamos a hacer siempre para incidencia normal en las cuentas. Cuando es incidencia oblicua, tenemos que prestar atención a los gráficos que están al costado. Que miremos los gráficos del costado. En lugar de tener escritos los coeficientes de Fresnel, lo que tenemos son la transmitancia y la reflectancia. Entonces, fíjense, los dos que están arriba corresponden a que el incidente es menor al n transmitido. O sea que vamos hacia un índice de mayor. Entonces, fíjense, no existe la posibilidad de reflexión total interna, así que siempre tenemos o una transmitancia y una reflectancia en todo el intervalo entre 0 y 90. Esto está medio corrido, el 90 tiene que estar acá, aviso. Dibujo está. Lo saqué, lo choreé, pero bueno, lo hice más o menos. El 90 tiene que estar ahí. Fíjense que este dibujo siempre les dice que la suma de T más R les tiene que dar el 1. Cuando van a la polarización, esto sería para la polarización perpendicular, o sea,
Si van con polarización perpendicular, no tienen ángulo de Brewster, y como están en estas condiciones del índice de refracción del que vienen es más chico, tampoco tienen ángulo crítico. Así que en el caso de perpendicular es lo más fácil que hay. Polarización perpendicular al plano de incidencia. Cuando van a polarización paralela, se encuentran con que puede existir un punto en particular donde, acá justo por este dibujo está dibujado acá, donde aparece que el coeficiente de reflexión y por lo tanto la reflectancia se les hace 0. Ahí está el ángulo de polarización. Este punto es el ángulo de Brewster. Y a partir de ahí van a ir viendo cómo se comportan nuevamente, sigue el comportamiento. Parece esta pequeña desviación que indica que en ese punto, para polarización paralela, no tengo onda, no tengo componente paralela de polarización, o sea, no tengo onda polarizada paralela al plano de incidencia, entonces todo tiene que transmitirse. Y la suma siempre nos tiene que dar 1. Pues podemos seguir, no tenemos la reflexión total interna. Cuando venimos abajo, cuando nos queremos meter a un índice de refracción mayor, nos encontramos con que en el caso perpendicular no hay ángulo de Brewster, pero sí tenemos un punto en el que la transmitancia se hace 0 y la reflectancia se hace 1. Esta región, si uno traza una línea, corresponde al ángulo crítico. A partir de ahí, todo lo reflejado, todo es reflejado. Y si lo ven en el caso de polarización paralela, al dibujito le estamos agregando esa desviación para tener en cuenta el ángulo de Brewster. Bien, o sea que va a haber un punto en el que se anula la parte de la onda reflejada que tiene polarización paralela al plano de incidencia. Y por lo tanto la transmisión se hace positiva. Y después van a ir decreciendo la transmisión y creciendo la reflexión, la transmitancia y creciendo la reflectancia hasta el ángulo crítico. A partir del ángulo crítico esto tendría que seguir con R igual a 1. Y abajo, si miran, acá dice el ángulo de desfasaje, este siempre tiene pi, este tiene pi hasta el ángulo de Brewster y luego tiene 0, este tiene siempre 0, y esta línea acá dice que para polarización paralela viene 0 y a partir del ángulo de Brewster pi. Es como que esto lo tiene todo. Cualquier cosa que vayamos a usar está acá. Todo lo que demostramos está acá. ¿Bien? Y por ahí es eso de donde se tienen que agarrar para cuando empecemos a resolver problemas, digamos, la información definida. Yo acá me faltó, me parece, está en el dibujo pero no está acá, la condición de reflexión total interna, ¿no? Eso me faltó. Se las puedo agregar. Pero bueno, estamos. Dijeron que más o menos lo entienden. Después le agrego el que faltó, digamos, para que les quede, y corrijo los lugares donde no puse bien las cosas. Así les queda prolijito subido. Pero esta es la que tienen que recordar, digamos. Me queda algo más de ondas, antes de empezar algo un poco más relajado que es óptica geométrica, que es dispersión. O sea, lo que vinimos haciendo hasta ahora es suponer que el índice de refracción es una constante que caracteriza el medio. Entonces, no nos hemos preocupado porque ese índice de refracción pudiera variar con el valor de la frecuencia o la longitud de la onda que está incidiendo. Pero en realidad no es tan cierto que el índice de refracción sea una constante propia del medio, sino que el índice de refracción depende de la frecuencia. La teoría para demostrar que depende de la frecuencia, yo quiero pensar que se la van a dar en electro. Medios dispersivos creo que sí lo ven. Yo se los presento para que los conozcan, digamos, de que no se cierran en la idea de que el n es una constante. Pero la teoría sí es bastante más densa de entender. Si esto me pareció denso, imagínense la de dispersión. Así que creo que yo lo vi en electro cuando cursé. Lo que pasa es que estás justo, viste, hoy estamos en la combinación justa, vos en la UBA y yo en Bahía Blanca. Ninguna de los Sí. dos contó electro acá, ¿viste? Pero yo estoy en Rosario ahora. No, pero te digo, como vos no sos de la UBA, graduado de la No, de UBA. Rosario. De la UNR. Mira, no sabía que eras de Rosario. Pero bueno, como sea, ninguno de los dos cursó No. acá de cosas como para saber qué se lo dan. Yo me acuerdo que alguna vez que Alessandrini la dio, daba dispersión. Pero lo Sí, que guarda un comentario les quiero hacer. Si agarran los libros, cuidado que en castellano dispersión significa dos cosas. Que los libros en inglés llaman este fenómeno,
y lo que le llaman scattering también, Claro, que es cuando uno tiene un montón de partículas y la luz se dispersa en distintas direcciones. Ah, pero una cosa que es interesante, que ya dijo Marisa, es que si el n fuese siempre constante, no habría arcoíris, por ejemplo. claro, ni cielo azul. El de constelación. típico experimento que te muestran del prisma que te dispersa la luz blanca en un montón de colores, Sí, el prisma de Newton. el prisma de Newton, si el n fuese siempre el mismo para cada color, entra blanco y sale blanco. Claro, pues tengan en cuenta, por ejemplo, si uno mete un láser y mete el prisma, no va a haber ninguna dispersión, ¿no? Porque el láser es una fuente bastante monocromática. Ahora, si meten una linterna o la luz solar, todos hemos visto que se arma el arco iris, eso sería la dispersión. ¿Por qué? Porque la luz solar o la luz de una linterna o la luz de un LED, o sea, todas las luces tienen un rango de frecuencias, hay varias ondas que se llaman componentes con distinto valor de frecuencia que constituyen el color con el que ustedes están viendo la luz. El láser es justo algo bastante monocromático, digamos, bastante acotado el rango de frecuencias que le corresponden. Aceptemos, en principio, más allá de que hay una dependencia con la frecuencia en el índice de refracción o con la longitud de onda, ¿no? Porque siempre en un medio nosotros podemos escribir esa dependencia usando la relación con la velocidad de propagación para sacar esa misma dependencia con la longitud de onda. Así que el dibujito que yo encontré, que se veía lindo y clarito, es uno que estaba relacionado con la longitud de onda, que está escrito en función de la longitud de onda, y en particular se los muestra en el visible. ¿No? O sea que no significa que la dispersión quede acotada al visible, en el visible la vemos, bien, pero esto podría ocurrir con cualquier onda electromagnética que sea policromática en el sentido de tener varias frecuencias contenidas. O sea, si tendríamos que hacer algún otro tipo de experimento, tendríamos que ver el rango de frecuencias que constituye a la onda electromagnética con la que estamos trabajando. En este caso, para hacerlo visible, porque aparte nos trae a la clase cosas que uno conoce, porque hemos estado, yo no sé, muchas veces uno está sentado esperando que lo atiendan en un banco y la luz del sol incide con un ángulo en particular en el bordecito del vidrio y ve el arco iris en el piso. O sea, son esas cosas que uno mira cuando está, no puede hacer otra cosa que esperar que lo atiendan, porque no se llevó nada para leer, y se aburre y entonces empieza a ver fenómenos físicos alrededor. O el cielo azul y los atardeceres rojos, todo eso tiene el sol amarillo anaranjado, todo eso tiene una explicación en base a la dependencia del índice de refracción de los medios con la frecuencia de la onda o con, y ustedes están haciendo ondas policromáticas, o sea, con varias componentes con distintas frecuencias. Y como estamos en un solo medio, que hablar de frecuencia, hablar de longitud de onda, sabemos que podemos pasar de una expresión a otra utilizando la velocidad de propagación. Y está escrito en función de la longitud de onda y acá el fondo marca los colores como para que uno tenga en cuenta en qué rango está cada color. Entonces, por ejemplo, de los 6, acá están nanómetros, de los 6400, 6500 en adelante, uno ya ve rojo, por eso se ven estos rojizos acá, por encima de los, hablé de 6000 porque estaba empezando en Armstrong, de 650, 700, está en el visible, el nanómetros en rojo, y después, bueno, si se pasan estarían en el infrarrojo, y por ejemplo, cerca de los 400 nanómetros está los azules, y el violeta, ¿no? O sea, 440, 50 el azul, más o menos. Bueno, después del violeta tenemos el ultravioleta, que ya no lo veríamos, ¿no? Y ahí seguimos por otro lado. Entonces ahí está representado el visible, el fondo es para tener identificación de los colores, y las líneas negras obviamente son los valores del índice de refracción en función de la longitud de onda para diferentes materiales. Entonces le aparece fluorita, y si hay algún físico debe saber qué es, geofísico debe saber qué es esto, cuarzo, vidrio, blanco, cuarzo, cristal de borato, no sé, diferentes cristales. Son medios, en principio, bastante transparentes, ¿no? Para poder trabajar con esto. Entonces, vamos a suponer el que tiene mayor dependencia para poder leer en el gráfico,
que es el vidrio de silicato, es el que está más arriba, y tenemos una plaquita de vidrio de silicato, que es esta plaquita gris que está dibujada acá, que tiene un espesor T. Este es el largo de la plaquita. Vamos a suponer, ¿dónde está? Falta algo en el texto. Bueno, vamos a suponer que incide con un ángulo de 10 grados. Tiene que aparecer en alguna parte. Y nos preguntan cuáles son los ángulos de refracción. Para poder sacar los ángulos de refracción, acá estaba en desorden. Nosotros lo que tenemos que hacer es, estos dos rayitos, uno medio rojito y el otro medio violetita, tratan de dibujar los dos extremos del espectro de luz visible. Entonces, obviamente estamos haciendo incidir una luz policromática donde acabo de dibujar los dos extremos, las dos flechas vienen juntas porque son las componentes de esa luz policromática, incide con 10 grados. Cuando llega a la superficie de transparación, trazo la normal y obviamente voy a trazar los dos rayos. Y bueno, y esta línea punteada lo que indica es la dirección que seguiría en el caso de que no estuviese la plaquita. O sea, en esta línea punteada estos dos seguirían juntos sobre la línea punteada. Pero como está la placa, se van a desviar. Entonces, si esto es aire, pongo 1, seno de 10 grados, es igual a, y miro los índices de refracción. Si estoy hablando del transmitido rojo, tita transmitido rojo, tengo que ir a mirar acá el rojo, y esto da más o menos 1,61, grosso modo. Si quiero el transmitido violeta, voy a mirar el violeta, y esto da más o menos 1,66. Entonces pongo esos datos y puedo sacar los ángulos de transmisión. El ángulo que forma respecto a la normal del rojo es mayor que el que forma el violeta. Hasta acá vamos. Esto es aplicar la ley de Snell. Sí, se entendió. Bueno, entonces, ahí están dibujados los dos. Y la pregunta es, ¿cuál color se desvía más? Si nos preguntan así, ¿cuál se desvió más? Y el violeta. El violeta. ¿Respecto de qué lo consideraste la desviación? Y respecto del incidente, como que el rojo parece estar más paralelo, digamos. Claro, perfecto. Entonces, cuando les hablan de desviación, les están hablando respecto de la dirección que tenía cuando llegó. Y como dijo recién, no sé tu nombre, Lautaro. como dijo recién Lautaro, el violeta se desvió más. Bueno, antes de seguir con eso, vamos a explicar lo del cielo azul y todo eso, para que les cierre. Con esta explicación tenemos un poquito de información de qué es lo que pasa. Ustedes me van a decir, bueno, no, pero yo si pongo un haz de luz no veo dispersión de acá a la pared y demás. Bueno, estas desviaciones tienen que tener en cuenta con que para que ustedes vean, por ejemplo, la desviación de la luz en el agua o en el aire, tienen que tener una masa enorme, en el aire sobre todo. Y además tenemos que tener en cuenta las partículas que están dispersas, entonces le asignamos un índice de refracción dependiendo de eso. Cuestiones que, como los violetas azulados se desvían más que los rojos, lo que uno dice para interpretar qué es lo que pasa, por qué el cielo es azul, es que en realidad el azul del cielo proviene de que cuando viene la luz solar, viene con todo el rango, supónganse todo el visible y más, viene más, pero pensemos solo en el visible. Entonces llega esa luz a incidir en la atmósfera, la azul se va a ir desviando principalmente por las partículas de la atmósfera. Y eso va a empezar a ser desviada. Con cada partícula que interactúe va a tener una desviación y va a empezar a desviarse a lo largo de todos lados, pero con direcciones, ¿cómo decirles? Es difícil explicarlo porque la teoría es la de Rayleigh, ¿no? Que es un poco más profundo que esto. Pero es como que el azul es el que más se desvía al atravesar la atmósfera, y eso tiene que ver también con las partículas que componen la atmósfera, y eso va a producir como dispersiones en direcciones al azar, o sea, para todos lados. Entonces uno, cuando mira al cielo, ve el azul como viniendo de todos lados. En cambio, la roja se desvía menos con la interacción con la atmósfera. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, un atardecer,
en la que estamos casi mirando directamente hacia el Sol, entonces estamos mirando la dirección en la que hay o sea, la que viene con las menores desviaciones. Además, ese efecto, bueno, entonces se ve rojo, se ve más intensamente rojo, se ve rojo porque estamos mirando, cuando miramos hacia el Sol, aquello que se desvió menos. El azul se desvía más, interactúa con toda la atmósfera, se va desviando para todos lados, vemos el azul por todos lados, pero el rojo se desvió menos y viene directamente hacia nosotros. Entonces lo vemos rojizo, y ese rojizo se intensifica porque en realidad justo en el atardecer la luz tiene que atravesar una mayor cantidad, una longitud más grande en la atmósfera, entonces se profundiza el efecto de desviar el azul y se relaciona ¿no? a la desviación que se produce del rojo. Entonces uno termina viendo todo un entorno del sol rojizo, pero con muchos menos componentes de azul y el resto de los colores. Obviamente todo el resto de los colores también se desvía, ¿bien? Pero uno mira los dos extremos para entender. Y no vemos violeta, que sería el que más se desviaría, el que tiene más efecto, porque hasta donde entiendo, me pueden corregir los astrónomos, hay la proporción de componente en la luz del sol de violeta es mucho menor que la de azul. Y además nuestros ojos captan más los tonos azules que los violetas, o sea que hay una combinación entre nosotros y lo que nos manda el sol para que veamos azules. ¿Más o menos? Sí, se entendió. Este era un detalle de color, digamos, la cuenta del... Digo, sería como usar Bernoulli para explicar el vuelo de los aviones, una cosa así. Tipo esa explicación. Claro, sí, muy... Sí, es como para empezar a entender de dónde proviene el problema, digamos. No vamos a explicar el vuelo de los aviones usando Bernoulli. De hecho, se lo deben haber leído, que Bernoulli no alcanza la fuerza de sustentación para sustentar un avión. Hay que hacer otras cosas. Es lo mismo. Uno lo explica, pero en realidad la teoría es mucho más profunda. Idénticamente acá, o sea, uno explica que tiene que ver con el efecto de que el violeta en general se desvía más que el rojo, ¿bien? Pero hay muchísima más información metida atrás de esta teoría. De hecho, tal vez ustedes hayan visto, los que son de astronomía o demás, tal vez hayan contado que la atmósfera filtra determinadas frecuencias, bien, que de algunas nos convienen, ¿no? Porque son las que serían dañinas para nosotros. Y eso tiene que ver con más efectos de esta dispersión, que es un rango en el cual la atmósfera absorbe a la onda electromagnética. O sea que el fenómeno es bastante más complejo de describir. Pero para entender así como a lo bruto, o sea, entender sería como la punta del iceberg, ¿no? Después uno se mete y dice, uy, Dios. Pero bueno, van a entender más si trabajan después con las ondas en medios dispersivos, y al menos ven la teoría de Rayleigh, que es la más fácil, digamos, de entender. Con esa teoría, creo que más que la de Rayleigh no van a ver si hacen electro, por lo menos los de física, digamos, ¿no? A menos que empiecen a ver cosas más de óptica. Los de astronomía no sé, porque tal vez tengan que ver más cosas. Pero no sé lo que ven los de astronomía. Pero bueno, en principio es la punta del iceberg. Es la primera explicación de por qué vemos más azul cuando vemos todo el cielo y por qué mirando directamente hacia el sol en un atardecer, por ejemplo, lo vemos rojizo. Bueno, la otra pregunta es, ¿cuáles son los ángulos cuando sale de la placa de vidrio? Entonces, para calcularlos, obviamente, tengo que poner las normales en los puntos en los que están incidiendo. Me quedo un poquito corrida, pero ustedes perdónenme. Esas líneas azules que acaban de aparecer en pantalla son las perpendiculares supuestamente a los puntos de incidencia de los rayos, o de las ondas, de las componentes que corresponden al violeta y al rojo. Entonces uno ahora, el ángulo de incidencia, por ejemplo, del violeta, ¿cuánto vale? ¿Lo conocen, el ángulo de incidencia del violeta? Y 6 grados, ¿no? Valía 6 grados, porque o sea, acá tienen una paralela, acá tienen otra paralela, este es el violeta. Si este ángulo es tita de transmisión del violeta, por alterno interno tendría que ser el mismo acá. Yo traté de dibujar que se parecieran, pero bueno, cuesta un poco que te queden los dibujos bien. Pero sería el mismo. Y cuando lo hacen para el rojo sería el mismo. Entonces ahora uno que tendría que hacer, plantear Snell para ver cómo salen esos rayos. Entonces uno plantea Snell y dice, bueno, ahora en medio de que yo estoy
llegando a la segunda interfase, a esta de acá, es la plaquita de cristal de silicato, o sea, Entonces digo, bueno, si quiero mirar el rojo, le voy a tener que poner el índice de refracción del rojo en ese cristal de silicato. Y si miro el violeta, le pongo el del violeta. Estos serían el índice de refracción del medio incidente para la frecuencia o la longitud de onda que estoy considerando. Los ángulos son los ángulos los de transmisión, ahora pasan a ser, por alternos internos, los de incidencia en la segunda interfase. El índice de difracción al que entro es el aire, así que le pongo un 1, y lo que tengo que sacar son los ángulos, acá me sobra, me falta una primita en realidad, o me sobra una, puede ser, ¿verdad? Tengo que sacar los ángulos con los que sale al otro medio. Ahora, de acuerdo a esto, si quisiéramos le ponemos una primita, pero si miramos la expresión, esto tiene que ser exactamente, o sea, esto es lo mismo que con lo que fue transmitido, así que en consecuencia el ángulo con el que salen tiene que ser el mismo. Bien, sí, eran primitas y te quedó todo trastocado, ahí lo acomodo. Esto sí, tiene una primita para que de entrada uno plantea Snell sin pensar nada, pero después la compara con la expresión anterior y llega a la conclusión de que no le queda otra que salgan al otro medio con el mismo ángulo con el que habían ingresado a la plaquita. Bien, o sea que simplemente lo que produjimos al atravesar la plaquita es correr, en primera instancia, fue correr a esos, dispersarlos y correrlos. Bueno, ahí están los ángulos primados y esa es la cuenta. ¿Cuál es la distancia entre los haces? Podemos ver cuánto se separaron los haces. Entonces, para hacer esa cuenta, lo que nosotros tenemos que ver es esa distancia de ahí, ¿no? La distancia entre el rojo y el violeta. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Podemos ver, por ejemplo, que bien, miramos solo el rojo, entonces miramos la normal, el rojo, y queremos calcular esta longitud. Queremos calcular esta longitud va a ser la distancia del rojo, y la puedo escribir como la tangente del ángulo de transmisión del rojo es esto que es el opuesto, que lo llamé distancia del rojo, sobre esta longitud que es el espesor de la plaquita. Para el violeta tengo que mirar la tangente de tita del violeta, que es esta longitud de acá, que la voy a llamar distancia del violeta, sobre el espesor. Entonces, como yo necesito hacer distancia del rojo menos distancia del violeta, lo que tengo que hacer es despejar estas distancias y en función de los ángulos y calcularlas. Bueno, y ahí no terminé la cuenta, evidentemente no tenía ganas. Ahí mostré, la cuenta es un poco más complicada, pero es una idea parecida cuando lo hacen con un prisma. Bien, que también se les desvía el rojo y el violeta se les desvía más. Ese sería el típico dibujo del prisma de Newton. Eso era lo que les decía Hugo cuando empezamos a explicar esto. Esta vez se les suelen poner un prisma que tienen que aplicar Snell en una superficie y en la otra, solamente que no es tan directo, porque las superficies no están paralelas. La parte matemática de relacionar los ángulos, nada más. Y uno calcula el ángulo de desviación para cada uno de los colores en general, como calculamos acá. Un poco más feo el dibujo. Bien. De esto no es tan complejo comparado con lo que estuvimos haciendo hasta hace un ratito. Vamos a avanzar un poco, vamos a abandonar la dispersión y vamos a entrar en algo que creo que entre hoy y las... estuve mirando las clases porque tengo que hacer espejos, dioptrios, lentes, instrumentos ópticos, difracción e interferencia, y miro, me quedan 4 clases. Así que bueno, de última veremos cómo lo analizamos. Pero esto, la parte de espejos, dioptrios e instrumentos ópticos es más un juego geométrico. Hoy les voy a explicar las cosas que necesitan saber para resolver el caso de espejos. Y lo primero que hay que saber es que cuando queremos ver espejos, están basados obviamente en las leyes de reflexión. Bien, entonces uno va a decir que las imágenes se van a formar siguiendo la ley de reflexión en los puntos donde se intersectan los rayos reflejados o sus prolongaciones. Traduzcamos esto. Tenemos un objeto. Bien, si tenemos la idea de que para ver un objeto necesitamos captar la luz que proviene de él, pero el objeto está a mi espalda, va a ser un problema. Entonces, ¿cómo capto yo la luz que proviene de él con mis ojos si el objeto está a mi espalda y no me puedo dar vuelta? Entonces pongo un espejo.
ponemos el espejo, entonces la luz que proviene del objeto incide sobre el espejo. Y cuando se refleja, va a formar la imagen en alguna posición. La posición en la que se forma la imagen va a depender de cómo sea el espejo. Bien, entonces no va a ser lo mismo un espejo que tiene curvatura que un espejo plano. Bien, o sea, para un espejo plano, uno siempre ve las imágenes como que se forman del otro lado. Entonces, ¿cuál es la idea? Tengo un objeto, nos olvidamos ahora que queremos ver, tenemos un objeto, envía la luz, o sea, ese objeto está iluminado y envía luz hacia los espejos. Esa luz se va a reflejar y si, por ejemplo, miro la punta de la flecha, como estoy mostrando acá en este dibujo, la luz que proviene de la punta de la flecha, acá tienen 3 rayos o 3 direcciones de propagación, las leyes que a partir de ahora los voy a llamar rayos a estos, pero para simplificar como lo que les digo, entonces estos rayos que provienen de la punta del objeto van a ir a incidir sobre el espejo, iden con este punto de acá, van a ir hacia el espejo, y en cada uno de los puntos voy a tener que aplicar la ley de reflexión. Y los que se reflejen, que ahora los vamos a analizar, cuando se crucen, ahí está la punta de la flecha. Entonces, cuando yo quiero ver cómo se refleja un objeto, tengo que agarrar puntos del objeto, trazar rayos que vayan de ese punto hacia el espejo, aplicar la ley de reflexión y ver a dónde se van a cruzar esos rayos. Se pueden cruzar ellos mismos. Fíjense que acá ahora después analizamos un poco mejor, pero supónganse este de acá. Viene, aplico la ley de reflexión. Esto supuestamente es la normal. La normal, ¿cómo sé? Porque este es un espejo curvo, vamos a suponer esférico, entonces cualquier punto que pase por esta C, que es el centro de curvatura del espejo, y vaya a este punto, es la perpendicular, es un diámetro de ese espejo, entonces es perpendicular. Aplico la ley de Snell, la ley de reflexión, digo, sean piadosos con el dibujo, digo que el ángulo de incidencia es igual al reflejado para saber para dónde sale el reflejado y este marroncito de acá. Luego hago lo mismo con el violetita, trazo la perpendicular con la misma lógica, si esto es un espejo esférico, cualquier punto y hacia el centro de curvatura me da un diámetro que es perpendicular, entonces la dirección de este diámetro. Entonces aplico, sigo el violetita hasta el espejo, trazo la perpendicular en ese punto y hago que el ángulo de incidencia es igual al reflejado y saco el violetita. Y ahora vengo con este azulcito. El azulcito viene, pasa por el centro y le pega al espejo. Ya la dirección del azulcito era la dirección del diámetro, o sea, ya era una normal a la superficie del espejo. Por eso este vuelve sobre sí mismo. Y los 3 rayos que provenían acá, marrón, violeta y azul, sus reflexiones se cruzan acá. Acá está la punta de la flecha. Entonces uno puede analizar ahí. Dice, bueno, la punta de la flecha va a tener una altura h', en este dibujo yo ya veo que es más chiquita, que está invertida. Bueno, vamos a analizar cómo, sin tener que hacer la ley de reflexión, puedo, pero en base a ella, construir la forma de trabajar con un espejo. Y cuando vamos acá, hacemos la misma idea, o sea, no sé si están los dibujos y ahí están los normales. Tomo los puntos, vienen los rayos provenientes del objeto, pegan en el espejo, la normal acá, justo como es un espejo plano, es paralela, aplico ley de reflexión y veo que los rayos reflejados, que acá en este caso los está capturando mi ojo, o sea que está viendo los reflejados, o sea que está viendo el objeto, para mí no es que son los rayos reflejados los que se cruzan y me dan la posición de la imagen, son las prolongaciones, porque de este lado nadie se cruza, se cruzan acá. Entonces yo cuando miro esos reflejados, a mí me parece que la imagen, el objeto, en realidad está del otro lado del espejo. Entonces, la lógica que es, agarro los rayos que provienen de alguna posición del objeto, de un punto, de la punta de la flecha, los hago ir hacia el espejo, busco la normal en el punto, aplico la ley de reflexión y me fijo si se cruzan los rayos reflejados, como en el caso de arriba, o si se cruzan las prolongaciones, como en el caso de abajo. Bien, entonces ahí sé dónde va a estar la imagen y lo que yo voy a ver. Entonces vamos a hacer algunas definiciones y acá va a entrar una convención, porque para las ecuaciones que yo voy a demostrar están asociadas a una convención. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes agarran libros distintos, creo que los dos que les dejé principalmente, que es el Sears y el Serway, tienen la misma convención, si no estoy equivocada, pero después hay otros que tienen otras.
Entonces, lo que tienen que hacer en el caso de que ustedes tengan un libro que su convención difiere de la que yo les voy a contar ahora, o si están hablando con alguno de los ayudantes y la convención del ayudante difiere, es comentarles ustedes qué convención tienen y ver que da lo mismo. O sea, van a ver que cambiar la convención significa cambiar un poco las ecuaciones que vamos a obtener. Entonces, a veces le dicen, no, yo considero positivo tal cosa, y cuando van a la ecuación, y ustedes dicen, no, pero mi convención es negativa, pero cuando van a la ecuación aparece un signo menos adelante en la de alguno de ustedes y las dos ecuaciones terminan dando el mismo resultado. O sea, es una convención y no hay una sola. Bien, depende de quién se las dé. Yo tomo una que me resulta como amigable en el sentido de que si yo estoy considerando la reflexión, en general la reflexión se queda del mismo lado que viene la luz. Entonces ahora vamos a ver que eso para mí tiene una lógica en cuanto a los signos que voy a elegir. ¿Y de qué quiero elegir signos? Bueno, la primera es la de la distancia del objeto al espejo. ¿Por qué tendría que elegirle un signo a la distancia del objeto al espejo? Bueno, eso se lo puedo contar, porque si yo pongo otro espejo y trato de capturar la imagen generada por un espejo con otro espejo, y bueno, la imagen generada por un espejo con otro puede ser que no esté del lado que viene la luz. Entonces, la distancia del objeto al espejo se llama P. La vamos a llamar P. Siempre vamos a llamar P a la distancia del objeto al instrumento óptico que estemos considerando. En este caso es un espejo. Y va a ser positiva si el objeto está del lado que viene la luz. O sea, si la luz viene del lado como está acá, en este caso tanto acá como acá, yo supongo que la luz viene de la izquierda, y el objeto está enviando la luz hacia el espejo. O sea, el lado de donde viene la luz hacia el espejo es este lado. Entonces, ahí le ponemos distancia positiva y decimos que el objeto es real. Sí, aclaro, no está escrito acá, pero si eso no ocurre, si generamos un objeto virtual, o sea, está del otro lado que viene la luz, o sea, estaría del otro lado del espejo, pues le tendríamos que poner un signo negativo a la distancia objeto. Entonces, es positiva si viene del lado que viene la luz. O sea, un comentario que no les hice es, esta liñita negra acá, obviamente lo mismo que esta línea negra acá, marca la superficie pulida del espejo, la superficie reflectante. Y lo que está atrás es como la parte de vidrio que no nos importa, digamos. La superficie pulida está acá. Esta línea del medio que está acá, para el caso de espejos curvos, se va a llamar eje y pasa, o sea, es como que lo parte al medio al espejo, digamos, y pasa por lo que se conoce como centro de curvatura, que es el centro del espejo, el centro de curvatura del espejo, el centro si hiciéramos todo el círculo, sería el centro del círculo. Bien, si estamos del lado que proviene la luz, o sea, la luz que llega al espejo está proveniendo de la izquierda, entonces la distancia del objeto es positiva. O sea que mientras estemos de este lado con el objeto, la distancia es positiva. La imagen dijimos que se puede formar por la intersección de los rayos reflejados por el espejo, es una imagen real, o sus prolongaciones, que es una imagen virtual. Y acá les preguntaba cuál era real y cuál era virtual, y obviamente ya lo dejé y lo acabo de decir, ¿no? Si se forma por los rayos reflejados por el espejo, esta sería una imagen real, y si se forma por las prolongaciones de rayos, los reflejados no convergen a un punto, sino que lo hacen sus prolongaciones, la imagen es virtual, o sea que arriba es real y abajo es virtual. La distancia de la imagen del objeto, o sea, la imagen, serían este amarillo o este amarillo, es la distancia imagen, que la vamos a llamar Q, y esto va a valer tanto para espejos como para otros instrumentos ópticos. La imagen siempre va a llamarse Q su distancia. Y va a ser positiva si la imagen es real, es decir, que si la imagen se formó por los rayos reflejados, la imagen es real. Si la imagen se formó por la prolongación de rayos reflejados, la imagen es virtual. Una forma de darse cuenta cuando una imagen es real es ver si podemos poner algo para captarla, digamos. O sea, si pudiéramos poner una pantalla y nosotros ver en la pantalla la imagen. Si la pantalla, en este caso nosotros no podemos proyectar, esta que es virtual, no vamos a poder proyectar esta imagen en una pantalla, bien, pues está detrás del espejo. No sirve. En cambio, en esta yo podría poner una pantallita y ver la flechita en esta pantallita. ¿Les dije cuándo esto era positivo? Sí. Bien. Positiva si está de este lado, porque se forma por reflexión, así que le pongo signo positivo cuando son los reflejados, y negativa si está del lado contrario, porque se forma por prolongaciones.
Si la imagen está invertida, se considera su altura negativa. O sea, si está así, cuando hagamos las cuentas, el H' va a ser negativo. Y se define la magnificación, que es la relación entre la altura de la imagen y la altura del objeto. Entonces, uno hace H' sobre H. Entonces, eso les da la relación entre las alturas, pero el signo, si H' es negativo, les dice si está invertida o sea, cuando ustedes calculan la magnificación, no solo le va a dar la relación de alturas del objeto y su imagen, sino también les va a dar si está invertida, porque si le aparece un signo menos, le habla de inversión. Vamos primero con los espejos esféricos. Ahora acá en este dibujo es un poquito más definido. Esto sería o sea, obviamente no tienen un espejo esférico toda la esfera, tienen una partecita cortada, entonces vamos a suponer que esto es perfectamente esférico. La superficie pulida es la interior. Entonces, acá está dibujado cómo sería toda la esfera, y esto es el centro de curvatura, que esto acá sería el radio, ¿no? Y acá hemos puesto un objeto para trabajar, este objeto azul, y el que pasa por el centro de curvatura incide en el medio del espejo es el eje. Va a haber lo que se conocen como rayos principales. ¿Por qué los voy a definir estos rayos? Porque sí, está buenísimo. Yo digo, bueno, hago incidir un haz, pongo todas direcciones distintas, voy haciendo ley de reflexión y encuentro donde se crucen 3 o 4 rayos. Bueno, sí, es cierto. Pero en realidad uno no dibuja las cosas tan a escala. Es un poco difícil a veces hacerlo. Entonces, y aparte llevaría un poquito de trabajo hacer totalmente al azar con la dirección de los rayos que uno elige, digamos, mientras pasen por el objeto y le peguen al espejo. Entonces, lo que uno hace es elegir algunos rayos que están definidos y que nos van a permitir definir algo como se llama foco del espejo, pero que yo voy a saber su trayectoria a priori. Entonces, yo tengo 2 o 3 rayos, yo voy a encontrar dónde está la punta de la flecha, si es mi objetivo encontrar la punta de la flecha. Entonces, ¿qué hago? Si yo conozco ya la dirección, cómo se comportan esos 3 rayos, no tengo que andar haciendo ley de reflexión, trazando la normal, no tengo que hacer todo ese esfuerzo. Los rayos principales podrían o no pegarle al espejo, pero igual yo puedo hacer la cuenta. Lo normal es que esto está todo en una aproximación, entonces uno nos supone que el espejo tiene un radio muy grande y que la flechita esta está muy pegada al eje, digamos, para poder hacer un dibujo. Uno de los rayos principales es este, que ya está dibujado, que lo que nos dice es que todo rayo que incida paralelo al eje óptico se refleja pasando por el foco. Entonces hay un punto en particular que se llama foco del espejo, que en el caso de espejos esféricos está a la mitad, o sea, es la mitad del radio, está a la mitad de la distancia del centro de curvatura. Entonces todo rayo que incida paralelo al eje óptico tiene que pasar por el foco del espejo. Todo rayo que incida pasando por el foco se refleja paralelo, y ese es el rayo 2. Fíjense que yo me preocupé mucho de que pasen por la punta, entonces hice uno paralelo que pasa por el foco y uno que pasa por el foco y se refleja paralelo. El punto verde está indicado como el foco. Y el último es todo rayo que pasa por el centro de curvatura, ya sabemos que se vuelve sobre sí mismo, no se desvía, ¿no? Porque ya el que pasa por el centro de curvatura está ya sobre una normal. Y ahí si miran, ven que los 3 reflejados se intersectan en el punto que estoy marcando ahí. Ahí está la flechita, ahí está la imagen de la flecha azul. Antes de seguir, esto más o menos, ¿quieren que repita algo? ¿Entendía? Se entendía. Gracias. A partir del rayo 1, el que venía paralelo y le pega y pasa por el foco, podemos encontrar el foco. ¿Por qué? Porque si nosotros mandamos, por ejemplo, un láser o a algo que nosotros podemos asegurar que no está divergiendo, que va paralelo, o ponemos la fuente muy lejos, ¿bien? De modo que al espejo lleguen rayos paralelos, aplicamos la idea que todo rayo paralelo pasa por el foco y encontramos el foco. Entonces, acá tenemos un dibujito donde tenemos un espejo esférico, y acá lo que se usaron son 3 láser de distinto color, los hicieron incidir en forma paralela al eje, el azul está justo por el eje, y los puntos en los que se intersectan los rayos sería el foco. Fíjense que acá también está algo que no hablamos, pero medio estuvimos comentando cosas que nos pueden ayudar a entender, que dijimos que las ondas policromáticas
son ondas que tienen varias frecuencias, que la luz blanca o la luz de las lámparas son la superposición de muchas frecuencias. Y en particular en esto que se está viendo ahí es que la superposición del rojo, azul y verde nos da el blanco. Y estos son los colores primarios cuando se trata de la luz. O sea, no son los que les enseñaron en la primaria, que son más artísticas las definiciones, sino que estos son los colores primarios para la formación de la luz. A partir de combinaciones de estos vamos obteniendo los demás colores. Después la teoría de la luz es un poquito más elaborada para los colores, pero bueno, al menos estos son los primarios, el RGB de los televisores, y los colores de las tintas de impresoras son otros, los de pigmentos son los magenta, cian y amarillo, y la superposición da negro. Pero más allá de eso, aclaré, es como una nota de color explicarle lo de los colores primarios. Pero lo importante es que ahí está usada la idea de colores primarios de la luz, haciendo incidir tres haces paralelos, uno de rojo, uno de azul y uno de verde, que serían principalmente láseres para que los vean así, y el punto donde se cruzan, ese es el punto donde está el foco porque es el punto donde convergen los rayos paralelos. Y una aclaración más es que para este espejo, fíjense que la luz en este caso está viniendo desde la derecha, y tanto el centro de curvatura como el foco están del lado que viene la luz. Así que en este caso a ellos también les vamos a poner signo positivo. O sea, cuando las distancias están medidas del lado que viene la luz, en los espejos las vamos a tomar como positivas. Bueno, y tenemos que llegar a la ecuación de los espejos. Tenemos que llegar a una ecuación que nos permita hacer cuentas entre esto, porque esa es la lógica de acá. Tenemos que hacer cuentas. Entonces, primero nos tenemos que acordar, por ejemplo, en este dibujo que estoy haciendo acá, estoy agarrándome de algo para hacer una cuentita. Fíjense en que tenemos de vuelta la flecha, un haz de luz que proviene de esa flecha, pega exactamente acá. Acá está dibujado el eje, que pasa por el centro de curvatura y en medio del espejo, un haz incide, aplico ley de reflexión con la normal, así que este es el reflejado, y después uso uno que pasa por el centro de curvatura y se refleja sobre sí mismo. Y ahí logro encontrarla con 2, ya encontré la punta de la flecha. Esta es la altura h' de la punta de la flecha, esto es h, y esta construcción me va a permitir encontrar la ecuación de los espejos, que es la que me va a permitir hacer lo que dijimos con los rayos principales, pero en este caso usando ecuaciones. Entonces, en principio h' es negativa, como muestra el dibujo, porque está invertido, les tendría que dar cuando hacen la cuenta negativa, y Q, la distancia, es positiva. Acá pregunta por qué, y bueno, era lo que dijimos, porque pueden usar que está del lado que viene la luz, o pueden usar el hecho de que se forma por la intersección de rayos reflejados. Si hacemos la tangente de alfa es el ángulo que forma este rayo reflejado con el eje del espejo. Lo tengo acá, esta alfa y la tengo acá, pero bueno, me permite relacionar h y h', pues yo puedo decir que la tangente de alfa la podría escribir como el opuesto, que es h, por esta distancia de acá. Esta distancia de acá es, esta distancia toda, hasta este punto es la distancia del objeto, es p. Si le resto esta distancia, que es el radio del espejo, me da este pedacito que es lo que necesito para la tangente. Y en este otro lado pues, lo tengo que pensar como h', que como estoy calculando la tangente y necesito un h' positivo, le tengo que poner un signo negativo porque yo ya sé que h' me va a dar negativo. Entonces le pongo un signo negativo para que el menos h' me dé un valor positivo para el cálculo de la tangente, porque estoy midiendo una distancia. Entonces es menos h' y tengo que sumar esta distancia de acá. ¿Esta distancia de acá qué es? Todo este pedazo es el radio del espejo, pero le tengo que sacar la distancia Q, que es la distancia imagen, la distancia imagen. La distancia imagen es positiva, así que no me tengo que preocupar. Entonces, la tangente de alfa la planteé en función de h o de h'. Y luego hago la tangente de tita. Entonces, la tangente de tita es más fácil, es h sobre p, o menos h', el menos aparece por la misma lógica porque h' es negativa, sobre q. Si ahora nos dejamos de mirar la tangente de alfa y la tangente de tita prima, miramos las ecuaciones, los dos miembros que quedaron en cada una de estas ecuaciones, podemos encontrar una relación entre h' y h despejada de la primera, que es esta que aparece acá, ¿bien? O una relación entre h' y h despejada de la segunda, que es esta que aparece acá.
Lo único que son despejes esas dos. Esta proviene de la ecuación que obtuvimos a partir de la tangente de alfa y la otra la que proviene de la tangente de tita. Lo primero que podemos ver es que habíamos definido la magnificación como h' sobre h. Y eso me da menos q sobre p. Entonces nos está diciendo que como q en este dibujo era positivo y p era positivo, entonces h' sobre h es negativo. Eso quiere decir que h' está invertida respecto de h. O sea que esta es la ecuación de magnificación. La primera igualdad corresponde a la definición, pero la segunda igualdad nos corresponde a una relación con las distancias de objeto de imagen. Seguimos laburando un poco más, ahora miramos el otro pedazo, bien, que sería este pedazo, estos dos. Primero miramos h' sobre h y menos q sobre p. Ahora miramos los dos últimos miembros, se simplifican los menos y reacomodamos la expresión. Y ahí obtenemos una relación entre el radio del espejo y P y Q, o sea, las distancias, objeto e imagen. Esta es la ecuación de los espejos. En realidad, lo que vamos a ver es que podemos reescribirla un poco más fácil usando el foco del espejo. Pero para definir el foco, para ver cómo sale el foco, que está en R sobre 2, vamos a ver una cosa. Si la luz que proviene del objeto o la fuente de luz, ¿no?, que estamos mirando, que incide e ilumina el espejo, está muy lejos, los rayos van a venir paralelos. Eso significa que si el objeto, esta flecha, la fuente de luz, está en el infinito, infinitamente alejada, los rayos van a venir paralelos. Entonces, ¿uno qué dice? Los rayos van a venir paralelos. El punto donde se va a formar la imagen sería, si los rayos vienen paralelos, es el rayo principal 1, el punto donde se forma la imagen es el foco. Entonces, P está en infinito, Q está en el foco, reemplazo esto en esta expresión y me dice que el foco está en el radio sobre 2. Que menos se los había dicho hace un ratito, tengan en cuenta que son espejos curvos, espejos esféricos. Entonces la ecuación de los espejos la podemos escribir en lugar del radio en función del foco. Entonces, si sabemos dónde ubicamos el objeto y sabemos el foco del espejo o el radio en su defecto, podemos saber dónde se va a formar la imagen. Y también, sabiendo dónde se formó la imagen, podemos ir acá y calcular la magnificación, cuál altura tiene, si está invertida y demás. Y acá hay un comentario que dice que yo obtuve esto para un espejo cóncavo, o sea, este es el caso de un espejo cóncavo, la parte pulida está en el interior de la curvatura, pero también es válida para espejos planos y convexos. Entonces, si el espejo es plano, acá tenemos un dibujo del caso de un espejo plano, vemos que acá tenemos dibujado un rayo que viene, incide, aplicó la ley de reflexión, acá tenemos otro, de la punta de la flecha, viene e incide perpendicularmente, así que se refleja sobre sí mismo. Acá ya habíamos visto que este espejo plano parece que siempre forma imágenes virtuales, así que puedo ver hasta cómo se formó dónde está la punta de la flecha, así que puedo imaginarme dónde va a estar el resto de la flecha. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Decimos, el radio del espejo, vamos a la ecuación de los espejos, ¿no? El radio de un espejo plano tiene que ser infinito, ¿no? Porque cuando más grande es el radio, menos curvatura tiene, así que en el límite de un espejo plano, o sea, en el límite de que haga el radio infinito, el espejo se va a hacer plano. Y bueno, el foco también nos va a dar infinito porque era el radio sobre 2. Entonces vamos a la ecuación de los espejos y ponemos que 1 sobre el foco nos da 0, y eso era 1 sobre P más 1 sobre Q. Entonces saco que P es igual a menos Q. Entonces analizo, pero, bien, paso 1. Están a la misma distancia porque el módulo, la distancia del objeto al espejo es igual a la distancia de la imagen al espejo. Y el signo menos me dice virtual, me dice que está del lado contrario al que viene la luz, que es lo que estamos viendo en el dibujito. Para un objeto real, que P es positiva y Q es negativa, nosotros podemos ir a la ecuación de M, que igual a H' sobre H, y reemplazar. Entonces, cuando reemplazamos esos signos, nos queda que H' es igual a H. O sea que este objeto nos termina quedando derecho y de igual altura, que es lo que vimos con la construcción de rayos. Entonces, ¿qué podemos decir de las imágenes formadas por estos espejos? Que son derechas, que tienen el mismo tamaño y que son virtuales. Ser derechas del mismo tamaño, salieron de usar la ecuación de los espejos
y virtuales de ver qué nos da una Q negativa, y que eso implica que se forma el lado contrario al que venía la luz. Y bueno, por ejemplo, acá hay una cosa interesante que es para saber de qué tamaño tenemos que comprar el espejo si queremos tener un espejo que nos muestre el cuerpo entero. Entonces, si lo quieren ver, cuál sería la longitud máxima y cómo deberíamos colgarlo. Bueno, acá dice, y a qué altura deberíamos colgarlo. Fíjense que lo que necesitamos capturar con nuestros ojos es la luz o sea, la luz que proviene de nosotros y que se refleja en el espejo. Entonces acá dice que necesitaríamos un espejo que sea de la mitad de la altura. Fíjense, si eso es cierto, yo me paro frente al espejo y supónganse que quiero ver mi flequillito. Vamos a estar un poquito más alto, pero bueno, viene queremos vernos en la parte de arriba, nuestros ojos están en arriba del todo, ¿no? Entonces, lo que vemos acá es que un rayo que proviene de mi cabeza incide perpendicularmente. Si, en el espejo vuelve y me pega en el ojo. Ahora, si yo elijo uno que venga para acá, por ejemplo, que ya le doy un ángulo, se va a ir para acá, así que no voy a tener mucha suerte. O sea, cualquier otro que vaya hacia abajo se va a reflejar hacia el resto de mi cuerpo, no lo voy a poder capturar con los ojos. O sea que la altura mínima va a tener que ser que al menos esté a la altura de mi flequillito, digamos. Después, ahí está mostrando dónde está. Si quiero ver mis pies, además, fíjense que una opción es que el rayo que va a venir desde mis pies le pegue al espejo y llegue a mis ojos. Y eso nos va a dar dónde está la imagen. Si lo hago más bajo, va a ser innecesario, digamos, pues voy a tener rayos que van a mis ojos, pero no necesita. Y si lo hago más chico, lo que nos va a pasar es que este ángulo es mayor. Entonces, si lo hago por acá, va a ir con un ángulo mayor y cuando salga va a salir con un ángulo mayor y no va a pasar por mis ojos. Entonces, con la mitad de la altura y colgado más o menos a la altura de mi flequillito, voy a poder verlo todo. Acá es un trazado de rayos para mostrarles un ejemplo. Les va a servir para cuando tengan que resolver espejos. Entonces, acá tienen un espejo cóncavo, es el mismo, aunque el dibujo me quedó medio cruzado. Están marcados el foco y el centro para cada uno de los casos. Y la diferencia entre un caso y el otro es que, bueno, acá nos dicen que la distancia focal es 12, o sea que esto está a 12, y esto estaría entonces a 24, que tenemos un objeto de altura de 2 centímetros que se coloca enfrente del espejo, y la distancia es que o lo ponemos a 20 centímetros, si el foco estaba en 12 y el radio era 24, entonces estamos entre el foco y el centro de curvatura, o lo ponemos en 8, o sea, antes del foco. Entonces, ¿cómo hacemos la construcción acá? Y empecemos a trazar los rayos principales. Todo rayo que incide pasando por la punta de la flecha directamente paralelo, se va a ir pasando por el foco. Todo rayo que incide pasando por el foco, o sea, pasa por la punta de la flecha y pasa por el foco, tiene que salir paralelo. Y todo rayo que pasa por el centro de curvatura tiene que volver sobre sí mismo. Por eso la flecha roja es ida y vuelta. El punto de cruce de los tres me da la imagen. Con cuentas, esa es la ecuación de los espejos. Reemplazo los datos que me dieron, puedo sacar Q. Q me dio positiva, la imagen es real. Voy a la magnificación, reemplazo una Q positiva y una P positiva, porque el objeto está del lado que viene la luz, o sea, enfrenta el lado pulido del espejo. Entonces, el signo menos en la expresión me termina dando un M negativo. El signo menos nos está indicando que está invertido, y cuando hago la cuenta para sacar la altura, me da un 3, o sea que menos 3 centímetros significa que es más grande, porque el otro valía 2, y además está invertido. Hagamos una construcción parecida al otro caso. Todo rayo que incide paralelo al eje, en la línea negra, se va a reflejar pasando por el foco. Todo rayo que incide pasando por el foco y la punta de la flecha negra, o sea, todo rayo que pasó por... O sea, acá necesitamos que pase por el foco y pase por la punta de la flecha. No importa en qué orden. En el primer caso pasaba primero por la flecha y después por el foco. En el segundo va a pasar por el foco y después por la flecha, porque la frase es que todo rayo que incide pasando por el foco se va a reflejar paralelo. Y finalmente todo rayo que incide pasando por el centro de curvatura, de vuelta, pasa por el centro de curvatura, pasa
por la punta de la flecha, se refleja sobre sí mismo. Mirando las flechitas reflejadas, no las vamos a cruzar del lado derecho del espejo, o sea, del lado que viene la luz. Ya nos está diciendo que la imagen va a ser virtual. ¿Quiénes se juntan? Las prolongaciones. Y ahí está la imagen. Pero la imagen ahora va a ser virtual porque está del lado contrario que viene la luz. Con cuentas. Hagamos la ecuación de los espejos y reemplazamos nuestros nuevos datos y nos da una imagen virtual, porque nos da un Q más o menos a 24, que es bastante grande, y además nos dice, o sea, más grande, que es más o menos lo que nos muestra el dibujo, y además nos dice que es negativo, quiere decir que es virtual, quiere decir que está del lado contrario que viene la luz. Cuando vamos a sacar la magnificación, hacemos menos Q sobre P y nos da que M es 3, o sea, el signo positivo nos está indicando que la relación entre H' y H es positiva, nos está confirmando el diagrama de rayos. Y cuando despejamos H nos da 6 centímetros, o sea que también nos confirma que es 3 veces más grande como nos mostró el dibujo. Y en este caso la conclusión es que es virtual, derecha y mayor. Acá termina, creo, esperen, a ver, déjenme ver. Sí, termino, perdonen, pero les tengo que, es un detalle esto. El espejo convexo, el tema es, acá no tenía un dibujo de libro, así que me agarré uno, el tema es tener un espejo donde la parte pulida es la parte exterior del espejo, ¿no? Es convexo. Entonces, hay dos espejos, los convexos los tienen los negocios. Si miran los chinos y demás, esos convexos siempre sirven para mirar un campo de acción más grande. Los cóncavos, como esos, son los que uno usa para verse mejor la cara, son los que suelen estar en los baños o en los lugares donde uno se depila, maquilla o demás, porque deja ver amplían la cara y te dejan ver mejor. Bueno, entonces vamos con los convexos. En la parte pulida está hacia la izquierda. Tenemos dos rayos paralelos. Vamos a encontrar que trazamos la perpendicular. Este punto va a ser el centro de curvatura, así que trazamos las perpendiculares a los puntos de incidencia de los rayos. Y obviamente tenemos que aplicar ley de reflexión para sacar los reflejados. Imagínense que el dibujo más o menos me salió bien. Los reflejados no se van a cortar, se van a cortar las prolongaciones, así que el foco está ubicado del otro lado del espejo. O sea que ahora el centro de curvatura, que es el punto de donde salen, donde podemos calcular las normales, y el foco, que es donde van a converger los rayos que inciden paralelos, son virtuales, están del otro lado contrario al que viene la luz, tienen valores negativos. Una cosa que uno mira cuando se mira en ese espejo, lo mismo con el plano, es que cuando uno interpreta parece que los rayos divergen de un punto detrás del espejo. O sea, uno en este caso los ve diverger como de una fuente detrás del espejo, y cuando nos vemos en un espejo plano, uno ve que esos rayos están viniendo de un objeto que está del otro lado. El foco y el centro de curvatura se ubican del lado contrario que incide la luz. Eso quiere decir que tienen valores negativos. Podrían hacer una deducción idéntica para sacar la ecuación de los espejos que obtuvimos recién, es la misma. Y los signos del foco, la distancia imagen y la distancia objeto siguen la convención. Un objeto es real si está del lado que viene la luz, o sea, enfrenta al lado pulido del espejo. Entonces tiene un P más positivo. Una imagen es virtual si está formada por prolongación de rayos, tiene un Q negativo, y si este siempre forma por prolongación de rayos, así que no vamos a tener muchas opciones. Y el foco y el radio de curvatura son negativos. Y bueno, acabo de decírselo, siempre forma imágenes virtuales. Lo que van a ver también, si se pueden atrasar los diagramas de rayos o hacen cuentas con esto, es que además siempre son más chicas y siempre están derechas. O sea que al chino le sirve porque mira un mayor campo de acción, nos ve más chiquitos, pero ve más. Y nos ve derechos, que no tiene que hacer una transformación de qué es lo que estamos haciendo. Bueno, hay un dibujo donde hay un objeto, aplicado a un objeto, donde tienen un rayo que incide pasando por el objeto, y que obviamente acá tenemos el drama de cómo hacemos pasar, tenemos que hacer que pase por la punta de la flecha, y cuando vamos a poner la dirección del rayo tenemos que hacer que le pegue al centro de curvatura. Entonces este es el que se refleja sobre sí mismo. Y el que incide paralelo, que es el mismo que tiene acá, tenemos que hacer
que la reflexión le pegue al foco. O sea, el que incide pasando por el centro de curvatura vuelve sobre sí mismo, el que incide paralelo, el reflejado tiene que pasar por el foco. O sea, la prolongación tiene que pasar por el foco. O sea, vamos a trabajar con que las prolongaciones cumplan esa ley. Entonces, el que incide tal que su prolongación pase por el centro de curvatura se refleja sobre sí mismo, el que incide paralelo se refleja tal que su prolongación pase por el foco, y podrían decir el que incide tal que su prolongación pase por el foco tiene que reflejar paralelo. Y con eso pueden hacer la cuenta con este tipo de espejos. Lamento haberme pasado. Se me está acabando. Si tienen alguna pregunta, estoy acá. Ah, bueno, ahí estaba el que incidía. No está la prolongación. Falta la prolongación. Este, si lo prolongan, van a ver que la idea era que pasara por el foco. Me faltan las líneas punteadas negras. Y cuando se refleja paralelo. Después uno ve que los reflejados nunca se juntan, entonces traza las prolongaciones de los rayos para ver dónde se juntan y encontrar la imagen.